Bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy nos toca realizar la última actividad de la ficha de tareas diagnósticas de bachillerato para matemáticas, que es la actividad número 17. Dice así: completa el enunciado. La siguiente tabla de datos indica el tiempo en minutos que 30 fisicoculturistas le dedican a la tonificación de sus músculos diariamente en un gimnasio. Tenemos aquí lo que se conoce como la tabla de frecuencias. Entonces, este problema o esta actividad pertenece al tema de estadística, ¿sí? A la unidad de estadística, en donde vamos a trabajar con las medidas de tendencia central. Nos dice acá, la mitad del grupo dedica un tiempo en minutos mayor o igual a para tonificar sus músculos diariamente en el gimnasio. Eso es lo que nos están preguntando. La mitad del grupo, ¿sí? Si observamos que son 30 fisicoculturistas a quienes se les ha hecho la encuesta, recuerden, en estadística se trabaja con encuestas para determinar un tema específico, ¿sí? Tenemos que la mitad de 30 sería 15. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, les voy a hacer un recordatorio de qué significa cada una de las columnas. Recuerden que la columna es la vertical que tiene esta tabla de frecuencia. La primera columna dice tiempo. Esta columna es la de intervalos. Y estos intervalos tienen el nombre de una variable. En este caso, la variable para nuestro problema es tiempo, ¿sí? Porque nos dice, indica el tiempo en minutos. Ya nos está diciendo de antemano el problema. ¿Qué significa esta tabla? ¿Sí? Todos los intervalos que vemos aquí, que son las filas, que vendrían a ser las horizontales, son intervalos de tiempo. Entonces se dice de 35 a 40. ¿Sí? Veamos ahora su simbología. Los corchetes, el corchete hacia adentro y el corchete hacia afuera, ¿sí? Son simbologías que se utilizan en los intervalos cuando vieron ustedes el tema de inecuaciones, ¿sí? Ahí se enseñan los intervalos, que son conocidos como los intervalos cerrados, los intervalos abiertos y los intervalos semicerrados o también llamados semiabiertos, ¿sí? Los intervalos cerrados son cuando los dos corchetes van hacia adentro, ¿sí? Como cualquier escritura que nosotros sepamos hacer, ¿sí? Los corchetes van hacia adentro, eso significa un intervalo cerrado. Cuando los dos corchetes van hacia afuera, o también muchos utilizan los paréntesis, ¿sí? Eso significa un intervalo abierto. Y cuando ustedes están observando en este momento un intervalo está hacia adentro y el otro está hacia afuera, eso significa que es un intervalo semicerrado o semiabierto, dependiendo de donde yo lo quiera mencionar, ¿sí? Si yo lo menciono, por ejemplo, desde el 35, yo digo el 35 está cerrado porque está hacia adentro, ¿sí? Entonces es un intervalo semicerrado. ¿Sí? El 40, en cambio, vemos que el intervalo, que su simbología, el corchete está hacia afuera, entonces está abierto, ¿sí? Cuando son cerrados, yo incluyo ese valor. Es decir, si a mí me preguntan, ¿sí? Si me preguntan cuántas personas le dedican el tiempo entre 35 y 40 minutos, vemos la segunda columna que es la FI, F sub I, que es la frecuencia absoluta, ¿sí? Es lo que se conoce como la tabulación. ¿Cuántas personas en este caso, ¿sí?, dedican el tiempo en estos intervalos? Entonces, voy a hacer el ejemplo con el primer intervalo, ¿sí? Si me preguntan cuántas personas están entre 35 y 40 minutos, yo puedo decir que 2, porque 2, como vemos aquí, es la cantidad que está marcando la columna de la frecuencia absoluta, conocida como phi, ¿sí? Pero el análisis es que de esos intervalos yo puedo decir que exactamente arranca desde 35 minutos. Por eso se le dice mayor o igual que 35, ¿sí? Recuerden que para la derecha sería mayor o igual dependiendo del símbolo del intervalo, y hacia la izquierda estamos diciendo que son menores o iguales, así mismo dependiendo del intervalo, ¿sí? Si digo mayor o igual es porque lo estoy incluyendo, ¿sí? Si digo menor o igual, ¿sí?, también. Pero si digo mayor que o menor que,
van excluidos, es decir, es un intervalo abierto, y el ser excluido no lo tomo en cuenta para mi conteo o tabulación, ¿sí? Es decir, que esas dos personas no están en los 40 minutos, máximo llegarán a 39 minutos, ¿sí? Entonces, arrancan de 35, pero pueden llegar hasta 39. Los que tengan 40 exacto es el segundo intervalo, ahí sí, porque está cerrado, ¿sí? Y vemos que hay 10 personas. Entonces yo digo, hay 10 personas que están en los 40 minutos hasta 44. ¿Por qué no digo 45? Porque 45 vemos que está abierto, es decir, está excluido, no lo tomo en cuenta. Y así con el resto. 5 personas están entre 45 y 49, tomando en cuenta que el 50 lo excluyo. 6 personas están entre 50 y 54, tomando en cuenta que el 55 lo excluyo. Y 7 personas están de 55 a 60 personas, ahí sí incluido también, porque si ven el símbolo, está hacia adentro el corchete, ¿sí? Entonces, tanto el 55 como el 60 están incluidos en el intervalo. Entonces va a haber también personas que estén en los 60 minutos, ¿sí? La tercera columna es la frecuencia acumulada, la F mayúscula, ¿sí? F minúscula es frecuencia absoluta, F mayúscula frecuencia acumulada. ¿Por qué acumulada? Porque va acumulando valores como vaya bajando los intervalos, ¿sí? Yo arranco con el primer valor, que sería 2, si observan que por eso son iguales, 2 y 2. Después voy a sumar con el 10, ¿sí? Que es el que le sigue. Entonces 2 más 10 es 12. Ese 12 le sumo más el que sigue, que es 5. 12 más 5 es 17. 17 le sumo con el que sigue, 6, que sería 23. Y 23 con el que le sigue serían 30. ¿Qué pueden ustedes notar? Que el último valor me tiene que salir lo mismo que mi muestra. Recuerden que la muestra es la cantidad de personas o elementos que están considerados en el problema. Entonces nos menciona que son 30 físico-culturistas. Entonces aquí al último tiene que salir unos 30, como está aquí. Entonces quiere decir que la tabla está bien construida, ¿sí? Bien, eso un poquito recordando la parte de las tablas de frecuencia. Ahora, si nos enfocamos en la pregunta, nos dice la mitad del grupo. ¿Cuánto sería la mitad de 30? ¿Sí? 15. ¿Sí? 15. Entonces, y digo, ¿y dónde busco los 15? Aquí no hay ningún 15. ¿Sí? ¿Cómo busco? Tengo que buscar esa mitad en donde esté acumulado ese valor, ¿sí? ¿Dónde están las 15 personas, que es la mitad de 30, dentro de esta tabla? Entonces, para eso nos sirve la frecuencia acumulada. Por eso que lo está poniendo aquí, ya le está dando la pista, no le está pidiendo ni que construya, ¿sí? Entonces, en el 2 no está. En el 12 tampoco, me falta. En el 17 me pasé. Pero al momento que digo me pasé, yo sé que el 15 está metido dentro de esos 17 personas, ¿sí? Porque si en 12 me falta, en el 17 me pasé, entonces quiere decir que aquí están esas 15 personas que vendría a ser la mitad del grupo que nos está pidiendo calcular. Ahora nos dice, en minutos mayor o igual, ¿sí? Mayor o igual. Entonces ustedes observan. Vamos a nuestro intervalo y cuál de los dos valores, el 45 o el 50, será el mayor o igual, que es lo que tenemos que poner aquí y que son una de las 4 opciones que tenemos aquí, ¿sí? Entonces esa cantidad de tiempo es lo que le dedica la mitad de las personas a tonificar sus músculos diariamente en el gimnasio, ¿sí? Espero entonces que hayan entendido este problema de estadística con la construcción de tabla de frecuencias y con una medida pues de tendencia central, ¿sí? Para localizar, en este caso, dónde está la mitad del grupo, ¿sí? Espero que todos estén bien, ¿sí? Y le dediquen el tiempo a la elaboración de sus actividades. Muchas gracias por todo y pasen una buena tarde. Cuídense mucho. Chao, chao.